Hoy nos acompaña Carlos Urroz, que un profesor nuestro, Alberto Chinchón, profesor de grado en arte, le va a hacer una breve presentación y tras este momento pues arrancará el diálogo. Alberto. Gracias. Hola, buenos días. Pues tenemos hoy a Carlos Urroz, me parece que de sobra conocido, es el actual director de la feria de Arco, Arco Madrid, creo que también Arco Lisboa. Y es un experto conocedor tanto del mundo de las galerías como del tema de la gestión cultural. Repasando su amplia biografía, pues encontramos que ya desde el año 91 estuvo trabajando en IFEMA al principio, después estuvo trabajando en la Galería Helga de Alvear, lo cual le da muchísimo contacto, es una de las galerías más importantes que hay en España. También trabajó para el ICO, la Fundación ICO, importante fundación artística. Estuvo de asesor de artes plásticas de la Comunidad de Madrid y tiene una empresa propia, Urroz Project, que es una empresa... ¿Cómo? Tuve. Ah, vale, que ya no está, sigue funcionando, ya chequeé, pero bueno, sigue habiendo una web. Y a partir del 2010 fue el director de la Feria de Arco, que como digo es muy importante. Además, este año tenemos la suerte de tenerle aquí porque ha habido mucha polémica con Arco y con la Galería Helga de Alvear, con lo cual al final podremos hablar un poco del... Si está bien, sí, hablar un poco del tema, porque ha habido mucha polémica con la prensa y arrojar un poquito de... Por supuesto. Así que nada, Carlos Urroz, Dani Levinas... Gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos, te conozco hace unos años, he participado en la Feria de Arco desde no recuerdo cuándo, pero he notado un gran cambio desde que tú estás a cargo, para mejor, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta de que cuando tú asumiste la dirección de Arco era un momento muy crítico en España económicamente. Sin embargo, estoy seguro de que has hecho un buen trabajo de poder sobrellevar esa situación y Arco hoy es quizás una de las ferias más importantes en el mundo del arte. Quiero que nos cuentes un poco qué es una feria de arte primero y después tu función como director. Bueno, muchas gracias por estas palabras que recojo en nombre de IFEMA, ¿no? Que es la Feria de Madrid, que es la organizadora de Arco, y es quien desde hace 37 ediciones hace posible que cada año haya un evento de arte contemporáneo de semejante magnitud en Madrid, ¿no? Efectivamente, yo soy director desde hace 8 años, pero la feria lleva en marcha desde el año 82 y en el año que se crea, en el año 82, era el único evento relacionado con el arte contemporáneo que pasaba en Madrid, ¿no? Hay que pensar que en ese momento ni estaba creado el Reina Sofía, ni existían muchas de las galerías actuales. Entonces, Arco ocupa un lugar en el espacio cultural y en la percepción de la gente de lo que están haciendo los artistas, que a lo mejor otras ferias de otros países no tienen, ¿no? Arco tiene 100.000 visitantes, ha llegado a tener 180.000 y se convierte en un evento que atrae la atención no solo de la gente como vosotros, que sois coleccionistas, de los galeristas, de los artistas, sino que trae la atención de todo, de un público que no va a galerías, que no va a museos, ¿no? Y eso es algo que hemos querido mantener, porque una feria de arte es fundamentalmente un mercado, es un lugar donde las galerías van, montan sus stands para vender una serie de obras, para contactar con directores de museos, con comisarios, pero también es un sitio donde se hace la divulgación del arte contemporáneo, ¿no? Es un sitio donde alguien que compra una entrada puede ver lo que han hecho los artistas en el último año, donde se puede ver galerías que vienen desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, y en ese sentido, bueno, pues es un momento de celebración del arte contemporáneo anual, es un momento también en el que ha servido en febrero en España para que los medios generalistas hablen de arte contemporáneo, para bien o para mal, a veces con los temas polémicos, ha servido para que las instituciones públicas, el Ministerio de Cultura, pues anuncien medidas favorables o desfavorables relacionadas con el arte contemporáneo, desde subidas de impuestos hasta este año, anuncios más positivos que una colección como la colección de la Cisneros se va a implantar en Madrid. O sea que bueno, que es un poco la gran celebración del arte contemporáneo, aunque en su esencia una feria de arte es un lugar donde las galerías van a vender la obra de los artistas que representan. Y eso, perdón, eso es interesante, que no solamente en los recintos de la feria están pasando cosas, sino que al mismo tiempo que Arco sucede, las galerías, los museos,
las fundaciones también se preparan para esa fecha, para poner exhibiciones importantes, etcétera, que son visitadas por mucha gente. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo organizan ustedes lo que llaman los coleccionistas VIP, que los traen de otros países para que visiten no solamente Arco, sino también todas esas instituciones? Claro, Arco es una feria expandida, ¿no? O sea, pasa en los 2 pabellones de IFEMA, pero por otro lado se expande a la ciudad, a los museos, a espacios donde no suele haber arte contemporáneo, como puede ser Loewe, que hizo la charla en la que participasteis con Rafa Regozo, que hace una charla sobre coleccionismo, hasta determinados espacios que acogen a la gente del mundo del arte porque está ahí en esas fechas. Entonces, en ese sentido sí que nos gusta que la feria se expanda a la ciudad en muchos registros, ¿no? Desde un registro muy popular, es decir, que tú puedas ir por la calle y te encuentres que hay unos escaparates en el Corte Inglés que están hechos por artistas y no tengas que pagar nada, hasta el hecho de que haya una apertura nocturna del Reina Sofía, como que abrió el viernes especialmente para el público de Arco de 9 a 11 de la noche, o ya un programa que hacemos muy elegido para unos 300 invitados que vienen de todo el mundo y donde le conseguimos pues, que un coleccionista privado abra su casa, que una exposición se abra antes de tiempo para que puedan verlo, o que haya un viaje previo a lo mejor a otra ciudad, que la gente pueda ir a Santander o a Lleida a ver un proyecto que sea, y eso nos ayuda a que, además de haber la feria, pues toda esa gente de todo el mundo, sobre todo de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, pues durante esos 4 o 5 días que está en Madrid pase un tiempo estupendo, se encuentre con otra gente y además de ver la feria, pues pueda visitar o conocer otras colecciones privadas o espacios que normalmente no están abiertos al público, ¿no? Eso es un trabajo que hacemos con todo el equipo, pero que yo creo que es una de las cosas que más yo no sé, tú has estado has hecho el programa, o sea que tú me dirás también cuáles han sido las cosas que más te han interesado, a lo mejor aparte de la feria en sí, que es las cosas de la ciudad. Eso para mí es lo que lo hace más interesante. Yo hace muchos años fui invitado por ustedes para participar en la feria como visitante y me impresionó el programa que había alrededor de la feria. Conocí colecciones privadas que no hubiera conocido de otra manera y fui a ver lugares fuera de Madrid o cerca de Madrid que normalmente no son los lugares que una persona que viaja como turista ve. Este año, por ejemplo, fui a la Fundación Santander, donde había una exposición de un coleccionista brasilero que me pareció extraordinaria. Y el lugar es magnífico, pero la colección fabulosa. Han hecho una publicación muy buena también sobre eso. Y esos son el tipo de cosas de que me parece de que Arco hace que otras ferias no hacen. Además me siento cómodo, yo soy argentino de nacimiento, aunque vivo en Estados Unidos, porque me parece que esta es la feria de Latinoamérica. Y eso te quería preguntar a ti, porque ¿haces un esfuerzo para que sea la feria importante de Latinoamérica o sientes competencia con Basel Miami? Cuéntame un poco de esa relación. Bueno, Arco desde sus inicios estaba muy vinculada con Latinoamérica, ¿no? De hecho, en el año 97 esta idea del país invitado se dedicó al continente latinoamericano y fue Octavio Zaya quien hizo una selección de galerías de todo el continente, un poco como anticipo de esa vinculación con Latinoamérica. Después fue México, Brasil, los países invitados. Sí que es verdad que en los años principios de los años 2000 y cuando nace Miami como Art Basel Miami Beach en Miami como una feria panamericana, ¿no? De América del Norte, América del Sur, pues la dirección de IFEMA, que yo en esos momentos no estaba, dice, bueno, pues Latinoamérica ya está organizado, vamos a intentar mirar más hacia Asia, ¿no? Y fueron años en los que se invitaron como país invitado a Corea, a India, que son escenas muy interesantes, pero con las que hay menos proximidad lingüística, anímica y también de relación entre los artistas y las galerías, ¿no? Porque muchos de los artistas latinoamericanos pues ya tienen una galería en Madrid o han trabajado con algún museo, con alguna institución, con lo cual la relación es muy fluida. Yo cuando entro como director de la feria en 2011 me propuse durante 5 años intensificar ese vínculo con Latinoamérica.
y los primeros años hicimos una sección dedicada solo a solos de artistas, solo projects de artistas latinoamericanos, con 3 comisarios que elegían, que hacían un poco una investigación de toda Latinoamérica, y durante 5 años eso nos ayudó a retomar el contacto con galerías que ya habían estado en el pasado, pero también con galerías jóvenes de las cuales pues, nos interesaba un determinado artista y que luego se han ido integrando en la feria. Después de 5 años esa sección pues mudó hacia lo que fueron los dúos, también por un tema de organización de las propias galerías, pero ese vínculo con Latinoamérica continuó. Tenemos un gran número de coleccionistas invitados que vienen de Latinoamérica, tenemos los patronatos de museos dedicados a arte latinoamericana, de la Tate, de Pompidou, este año el Metropolitan también, que estaban aquí, el Museo de Faunas de Houston, o sea, museos que tienen una vocación por lo latinoamericano que vienen a Arco, y luego hacemos un encuentro institucional de directores de museos de Iberoamérica y de Europa, que lo hacemos también con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el que viene una veintena de museos a ver la feria, a encontrarse en Madrid y a hablar de los puntos en común que tienen los museos entre Europa y Iberoamérica. Una pregunta que te quería hacer es, la gente que está interesada en participar en Arco, las galerías que están interesadas en participar en Arco, ¿cómo hacen para poder ser elegidas? ¿Cómo es el sistema de elección? Pues no sé, yo sé que no todo el mundo que quiere puede, aunque quiera pagar por el espacio. Sí, bueno, primero me gustaría hablar un poco de la financiación de Arco, porque yo creo que eso también ayuda a entenderlo, ¿no? Porque la gente piensa, no, es que esto está hecho con dinero público y tal, y Arco realmente, la aportación de dinero público es inferior al 3%. O sea, tenemos 2 becas, por así decirlo, una para el vínculo con Latinoamérica y otra para la promoción de los artistas jóvenes. Y el dinero con el que se hace Arco es un dinero que viene de las galerías que participan ahí, de la gente que compra sus entradas, de los catálogos que vendemos y de los patrocinios que conseguimos. Con lo cual, no basta, como tú dices, con pagar o con tener la voluntad de pagar un stand, sino que hay todo un proceso de selección, ¿no? Hay un proceso de selección que, como es tan complejo, pues hemos tenido cantidad de problemas jurídicos que nos han llevado a comités de la competencia y que ahora está medianamente, bueno, muy normado, pero intentando objetivizar una cosa muy subjetiva, que es por qué entra una galería o por qué no entra, o qué es lo que se considera bueno o malo. Y entonces tenemos 10 personas que seleccionan, que son 10 galerías de todo el mundo, 5 españolas y 5 extranjeras, que cambian 1/3 cada 2 años para que haya una cierta rotación, no sean siempre las mismas, y que puntúan a las galerías en función de 4 conceptos. Es un sistema de puntos muy complicado, sobre 100, que está copiado de temas de la administración para que sea un poco objetivo, y sobre todo en las galerías se valora el programa que hacen durante todo el año, los artistas que están proponiendo para Arco, la labor que hace la galería de promoción de esos artistas a colecciones privadas. Pues, por ejemplo, si tú pues vendí una obra a los Levinas, pues eso pues puntúa, ¿sabes? O vendí una obra a la Tate, pues eso es una labor importante que ha hecho la galería por ese artista. Y el tercer punto sería la labor que hace la galería de marketing en general, de que tenga una visibilidad dentro de su ciudad, que salga en plan la ciudad. Entonces, con todos esos puntos, con 10 puntuaciones, con 500 aplicaciones, pues se hace un mega Excel del que sale una lista y las 150 primeras entran, otras se quedan en lista de espera y otras, pues desgraciadamente, no pueden entrar, ¿no? O sea que hay una proporción de 1 a 3, más o menos. Más o menos de 1 a 3, sí. 1 a 3. Sí, es muy duro, y luego teniendo en cuenta que el índice de fidelización de las galerías es muy alto, ¿no? La programa general, pues el 80% de las galerías, pues afortunadamente repiten, el 87% en el caso de las españolas, con lo cual es muy difícil entrar porque hay poca rotación, pues de repente una galería pues que cambia de estrategia y tal. Sí que tenemos, bueno, que tú lo habrás visto y yo creo que ahora te preguntaré, estas secciones comisariadas, ¿no? Sí. Que son unas secciones que van cambiando cada año y que es un comisario quien invita a unas galerías a participar por su interés con determinados artistas. No sé si viste, pues hubo opening, no sé si viste la sección de jóvenes, la sección del futuro que estábamos hablando, y luego la sección de diálogos de 2 artistas para galerías. No sé qué te parecieron esas secciones. A mí me pareció muy interesante, sobre todo la sección del futuro. Me pareció, primero, la puesta en escena. Era un lugar, para los que no fueron, todo verde. Y no había paredes, era un lugar como montañoso, donde había expuesto diferentes artistas de diferentes galerías,
pero que todo realmente tenía un sentido, y era el sentido de qué es lo que está pasando en el futuro. Como antes le dije a Carlos, yo trabajé muchos años en una empresa con de editorial que empezó con un futurista que se llamaba John Nesbitt, que escribió un libro que se llama Megatendencias, en español, Megatrends en inglés, y él basaba toda su futurología en decir que el futuro es realmente el presente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y en esto ese es el caso, porque muchos de los artistas que estaban ahí no era una cosa que se va a pintar mañana, sino que se está pintando hoy o que se está ejerciendo hoy como instalaciones, y me pareció muy interesante, y yo creo que, aunque fue controversial, digamos, la puesta en escena esa, a mí personalmente me gustó mucho, y a la gente que yo hablé le pareció muy interesante. Yo quería también preguntarte sobre qué le pasa a las galerías. Tú sabes que el mundo del arte está medio convolucionado por las galerías muy grandes, las medianas y las pequeñas. Y las medianas parece que están pasando un momento muy malo, porque o son muy grandes o tienen que desaparecer. Y parte de su negocio es salir a las ferias, pero las ferias son caras. Las galerías no venden solamente en su galería, pero tienen que tener un espacio físico, pero tienen que además ir a las ferias. Y hoy en día hay ferias en México, en Brasil, en Alemania, en Bélgica, en todo el mundo, en Hong Kong. Y todas son importantes para las galerías, porque tienen que exponerse al mundo. Entonces, me preocupa un poco el tema del costo. ¿Es muy costoso estar en una feria de arte? Bueno, Arco es una de las ferias menos caras que hay, ¿no? Comparado con otras ferias del circuito internacional. Un stand en Arco puede costar un tercio de lo que puede costar en Miami o en Frieze, New York, ¿no? Teniendo en cuenta además que Madrid no es una ciudad cara a nivel de hoteles, ni a nivel de taxis, ni a nivel de tal. Es una feria muy accesible para una galería mediana, como tú dices, que son a los que nosotros acudimos, ¿no? Porque sí que es verdad que al haber tantas ferias, pues corres el riesgo de decir, bueno, es que yo quiero tener las mismas galerías que tiene Basilea y que tiene Londres. Pues no tiene sentido, porque como todo el mundo viajamos a todos lados, dice, es que ya no puedo más de ver la misma obra, la misma pared, colgada por el mismo señor, es que no, o sea, me aburre. Entonces, nosotros que hacemos bastante labor de investigación y nos interesa más que las galerías enormes, nos interesan las galerías medianas, ¿no? Estas galerías de autor, donde realmente todavía es el dueño de la galería el que viaja, donde es el dueño de la galería el que hace las relaciones, donde es el que defiende los artistas. Las galerías de 150 empleados, pues alguna tenemos, pero no son las que más nos interesan, ¿no? Incluso estas galerías, cuando vienen, pues nos interesa que hagan un proyecto especial, como hizo Hauser & Wirth, que tuvo un mega pabellón de Dan Graham y era un stand distinto de lo que puede tener en otras ferias. Y en ese sentido eso es lo que animamos. Y para una galería, por supuesto, siempre es un esfuerzo económico, y es un esfuerzo salir 5 días de tu casa, mover a 2 personas de tu equipo, mover una serie de obras. O sea, es un esfuerzo no solo lo que cuesta la feria, sino que hay que multiplicarlo por 2 o por 3 con transporte, hoteles, todo eso. Pero Arco es una feria muy accesible. En ese sentido, permite también a las galerías hacer unas presentaciones más arriesgadas que si tienes que recuperar un costo de 100.000 euros de salida, ¿no? Es decir, en Arco hay galerías que hacen stands con solo 2 artistas y se arriesgan, porque además tenemos un grupo importante de directores de museos, de gente que está en patronatos de adquisiciones, y dice, pues mira, pues aquí por un coste de 10-12.000 euros puedo promocionar a un artista para que a lo mejor tenga una exposición en un museo importante la temporada que viene, o pues se pueda presentar a un patronato de adquisiciones de un museo. Y en ese sentido intentamos, tanto en el costo como en los contenidos, ser distinto a otras ferias, ¿no? A mí me encantan las ferias súper potentes, y me encantan las ferias que pasan en países súper ricos, en Suiza, y mañana me voy a Nueva York. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de lo que somos, de nuestra periferia, y de hacer de esa carencia una fortaleza. ¿Y tú crees que Arco ha contribuido al resurgimiento del arte contemporáneo en España? Pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, ¿por qué es que los artistas jóvenes españoles no se conocen tanto en el exterior? Sí aquí, pero no afuera. Esa es dificilísima, pero bueno, vamos a empezar por la primera,
que es más sencillo, pero yo creo que Arco, o sea, el éxito de Arco desde el principio sí que ha hecho que haya un interés del público general y sobre todo de los políticos por el arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que los políticos cuando vieron las imágenes de los primeros arcos con una cola de gente intentando entrar que daba la vuelta a la casa de campo, dijeron, oye, aquí hay un interés para esto, vamos a construir un museo en nuestra ciudad, vamos a hacer un Guggenheim en Bilbao, vamos a hacer un Museo de León, o sea, hay una gente que le interesa este mundo del arte contemporáneo, aunque la mitad de los políticos ni les interesa, ni lo entienden, ni lo conocen, ni lo quieren conocer, pero dicen, oye, pues esto interesa a la gente, vamos a hacer un museo. Entonces yo creo que en ese sentido sí que fue muy, muy importante, ¿no? Eso también ha hecho que haya, bueno, pues universidades donde haya grados interesantes, que haya toda una red de museos en España, que haya bueno, pues un sector artístico desde que se crea Arco en el año 82, bueno, pues interesante, profesional y que trabaja bien. El tema del posicionamiento de los artistas españoles internacionalmente, yo creo que es muy complicado y que hay muchísimos factores, ¿no? Muchísimos factores. Y lo digo ahora y me estoy metiendo en un jardín porque estoy en una universidad, pero vamos, desde la formación, yo creo que los artistas no tenéis que estar tan obsesionados en hacer cosas, sino en pensar lo que hacéis, en pensar en el mundo en el que vivimos, muchas veces estáis muy orientados al objeto, a hacer y no tanto a pensar por qué hacéis las cosas, ¿no? Entonces, cuando va a llegar un crítico de arte, cuando va a llegar un curador, cuando va a llegar un director de museo, aparte que le guste o no le guste, o sea, esa pregunta de ¿me gusta? ¿Te gusta esto? Pues es que no es que me guste, es que esto me tiene que contar una historia sobre el mundo en que vivimos. Y si no sabéis contar esa historia, o el objeto lo cuenta por sí mismo, o tal, es complicado que podáis salir fuera. Por supuesto, luego tenéis que hablar inglés, pero bueno, en esta universidad habláis casi todos inglés. Pero sí que es verdad que podáis tener la capacidad de verbalizar. Y muchas veces no se trata tanto el hacer, es más leer, es más entender, es más pensar, es más reflexionar sobre el mundo que vivimos, que es complejísimo cada vez más, y que eso se tiene que manifestar en vuestra obra de alguna manera, sea el mundo político, sea vuestro mundo personal, sea. Entonces yo creo que la formación es muy importante y muchas veces la formación en España está muy orientada al hacer, ¿sabes? Los artistas españoles dibujan fenomenal, ¿sabes? Pues los de la Escuela de Bellas Artes tal tienen una mano increíble que a lo mejor los de las escuelas alemanas no tienen, pero pues los de las escuelas alemanas pues están más acostumbrados a defender lo que se va a defender su obra que los españoles. Luego pasa otra cosa, es que el mundo es enorme, claro, cuando hace 50 años pues es que toda la parte del este de Europa casi no existía, Asia pues era, ¿sabes?, un rincón aislado que no pertenecía a nuestra onda. Claro, ahora el mundo es enorme y encima hay escenas pues desde Latinoamérica, que está un momento político muy interesante, hasta lo que era antes la Europa del Este, hasta Asia, pues que son más interesantes porque son países en los que están habiendo cambios políticos que se reflejan en esa obra, y en ese sentido pues es interesante para un director de museo, para un crítico, pues es más interesante a lo mejor ir a Colombia y ver lo que hacen los artistas colombianos en un momento de transición de una guerrilla a la paz, que venir a Madrid, que es una ciudad pues del sur de Europa, muy tranquila, muy cómoda y donde no están pasando grandes cosas, ¿no? Sí que pasaron en los años 80 y por eso vino mucha gente en los años 80, muchos críticos de arte y algunos artistas han pasado de esto. Y luego yo creo que también tenemos una política de promoción del arte que con su mejor voluntad pues ha dado muchos bandazos, ¿no? Se ha pasado desde sacar fuera exposiciones enteras hasta apoyos a artistas individuales simplemente para la movilidad. Entonces, bueno, yo creo que nuestras instituciones, luego hay muchas instituciones, Instituto Cervantes por un lado, Acción Cultural, o sea, hay distintas instituciones y no hay una institución visible y accesible donde alguien diga, bueno, pues yo quiero apoyo porque me interesa un artista español y lo voy a exponer en un museo de Holanda. Entonces, si tú te interesa un artista holandés, vas a la Fundación Mondrian y te ayudarán o no te ayudarán, pero sabes claramente cuál es tu interlocutor. En el caso de la promoción del arte español, no es tan claro quién es tu interlocutor, ¿no? Y qué ayudas te pueden dar, y tampoco ha habido mucho dinero en eso. Es la misma institución el que organiza las exposiciones universales, que la conmemoración de la batalla de Lepanto, que el que ayuda a un artista
a ir al Museo de Holanda. Pues, claro, son funciones muy distintas. Entonces, bueno, yo creo que es complicado, pero eso no quita para que haya artistas buenísimos, ¿no? Y yo siempre digo también a los artistas que lo que tienen que hacer es salir fuera. Pero eso de salir fuera, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero me parece que falta un punto ahí, que es que los artistas son buenísimos. Yo, después de venir muchos años a España, conozco muchos artistas españoles, tengo artistas españoles jóvenes en mi colección. Lo que no veo es que esos artistas que tienen representación en España, esas galerías los lleven afuera mostrando artistas. Muchas de las galerías españolas que van afuera, que no son tantas, pero las que van afuera, no muestran solamente artistas españoles. Hay galerías españolas que salen afuera y están mostrando artistas mexicanos o ingleses, o alemanes. Es decir, me da la impresión de que primero es un problema de las galerías que no muestran. Puede ser que no muestren porque no lo venden. Entonces dices, voy a salir afuera a vender en una feria, no voy a llevar a un artista que no voy a vender. Puede ser, pero creo que eso es una rueda. Segundo, creo de que los museos, las instituciones que muestran arte en España, tendrían que mostrar más arte joven español. Porque cuando un visitante viene acá, no quiere ver obra de un inglés o de un alemán. Está bien que lo vea, me parece bien que hagan exposiciones como la de William Kendrick en Reina Sofía, pero creo que si los extranjeros que vienen a visitar España ven obra de artistas españoles, eso les da confianza, nos inspira, y entonces dice, bueno, ahora voy a investigar un poco más de este artista, y cuando eso pasa, entonces las galerías lo empiezan a mostrar. Creo que es un círculo vicioso que hay que de alguna manera pararlo. Por otro lado, sí, el gobierno tendría que de alguna manera apoyar más con catálogos y con becas y mandar a los artistas jóvenes afuera para que se puedan exhibir en otros lados. Lo comparo con artistas por ejemplo, hoy en día tú vas a las ferias y ves mucho arte africano. Ves, como en una época se vio arte de la China, como en una época se vio arte... Hay más artistas de la India o chinos dando vuelta por todo el mundo que españoles. Y no tendría por qué ser así, porque España tiene una tradición mucho más larga que los otros países. España es más pequeña, eso no cabe duda, y ha pasado por muchas críticas. No, bueno, pero China empezó hace 10 años. De la India. Son países muchísimo más grandes, y entiendo eso, pero no pasa con los artistas de Sudamérica también. Hasta hace 20 años los artistas sudamericanos no se conocían afuera. Y hoy en día, gracias a lo que haces tú y gracias a otras galerías, los artistas tienen representación de galerías en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hay muchos artistas latinoamericanos que han tenido mucho éxito afuera. Y los artistas españoles, jóvenes o de mediana edad, que tienen mucho éxito afuera, los puedes contar con los dedos de una mano. Sí, tienes razón. Yo, en defensa de las galerías, yo he trabajado 7 años como director de una galería, Helga Alvear, una galería que practicaba esa política de salir solo con artistas españoles a Basilea y no vendía nada. O sea, cero, y lo que vendía se lo vendía a un español. A principios de los años 90 también había una crisis del año 92, bueno, vamos, mi opinión, mi consejo a Helga fue, oye, estos artistas no se van a entender si no los pones en el contexto de otros artistas internacionales, y Helga era de las pocas galerías que hacía un programa internacional en los años 90, y empezamos a mostrar los artistas españoles que ella siempre había defendido, pero puestos en diálogo, en contexto con otros artistas alemanes sobre todo, que es lo que más había. Claro, entonces el coleccionista alemán que veía un Imig Never, pues entendía el pintor español, porque decía, bueno, pues a lo mejor es de la misma, o sea, o es de la misma calidad, o es de la misma generación, o tiene un punto en común, o si entendía un fotógrafo como Thomas Ruff, pues podía entender la obra de Fontcuberta, que no tiene nada que ver con Thomas Ruff y Fontcuberta, pero los dos son grandes teóricos sobre la fotografía, y eso hizo que esos artistas tuvieran mayor visibilidad, vendieran más y tuvieran más contacto. O sea que yo creo que hoy en día las galerías tienen que tener una estrategia global, y salir solo con artistas españoles fuera, yo lo veo, pues la galería que viene Arco con artistas rumanos, pues hombre, pues vendió a un par de galeristas, de coleccionistas rumanos y tal, pero es muy complicado. Si no tienes algo que te ponga en situación,
es muy complicado. Y un artista español tiene que salir de la mano de una galería española o de la mano de una galería extranjera, ¿sabes? O sea, que yo creo que esa idea de la escena ya no existe tanto, porque el artista español se tiene que ir a vivir a Holanda, se tiene que ir a vivir a Estados Unidos, a Berlín, y ahí tiene que contactar con otra galería, ¿sabes? Y en ese sentido estoy de acuerdo. ¿Por qué hay menos artistas españoles que chinos? Pues China es una economía emergente donde se están construyendo, no sé si 3.000 museos de arte contemporáneo, pues claro, es que dice, pues alguno de los 3.000 me comprará, claro, y aquí ya se han construido los que se tenían que construir, entonces es más complicado, ¿no? Hombre, yo creo que que sí que es verdad que el mundo del arte es un mundo de individualidades, y que bueno, los artistas españoles, pues el año que viene Perú es el país invitado, los artistas peruanos, pues es que los artistas peruanos, la mitad de los interesantes viven fuera de Perú, y dos viven en España, y uno vive en Berlín, y otros viven en Estados Unidos, y otro no se sabe dónde vive porque está de una beca en otra. Pues es que hoy en día, ¿qué es los artistas españoles? Es que es un concepto muy difuso, ¿no? Por eso también hemos hecho lo del futuro, que son los artistas argentinos. Los artistas argentinos, pues 4 de los mejores no tienen una galería en Buenos Aires, y tiene una galería en Nueva York o en Los Ángeles o tal. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar cambiarlo. Yo creo que esta idea de las escenas, es decir, los artistas españoles salen todos juntos fuera, eso hoy en día no tiene mucho sentido. La cuestión es que el que sea un genio y el que tenga una capacidad, pues que tenga él la inteligencia de irse fuera, él o ella, por supuesto, la inteligencia de irse fuera, y el Estado, o la máquina del Estado, o el sistema, la capacidad de apoyarle. Creo yo, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estoy dando una charla a los artistas. Vamos a hablar del tema que todo el mundo creo que está esperando que hablemos, que es lo que pasó con Elga de Alvear y con Arco y con Santiago Sierra. ¿Por qué no nos cuentas un poco desde tu punto de vista qué pasó, cómo reaccionaste tú, cómo reaccionó la prensa, qué dijo el público, qué dijeron los visitantes extranjeros? Bueno, yo te voy a cambiar. Te voy a cambiar que tú me lo cuentes, porque yo sí que es verdad, y lo digo siempre, durante la feria no leo la prensa, pero no lo he hecho nunca, ¿eh? porque te condiciona demasiado tu día a día, el trabajar y tal y cual. Y este año menos, con lo cual prefiero que tú me cuentes lo que pasó y yo te digo de dónde viene todo eso. Bueno, pero voy a ser crítico. No, por favor, por favor. Yo creo que con lo que pasó se equivocaron todos. Se equivocó IFEMA porque se metió en una cosa que no se tenía que haber metido. Una persona que además no entiende nada de lo que... O sea, no es una persona de arte que decidió que esto va y esto no va. Además, hoy en día no existe no va. Todo va. El arte siempre fue un arte... El arte fue para una demostración de protesta, de cómo se vive. Y te puede gustar o no te puede gustar, es arte. Si no lo quieres, no lo miras, sigues de largo. O sea, se equivocó IFEMA. Se equivocó Elga. Porque Elga tendría que haber defendido a su artista. Y Elga, que yo le pregunté después de que había pasado esto, me dijo, si el dueño de casa no lo quiere, yo lo saco. Que es una actitud de una buena persona, que no quiere entrar en un conflicto, pero me parece que se equivocó porque tendría que haber defendido a su artista y a lo que significa el arte. Te equivocaste tú porque no le dijiste a Elga, no lo saques. Tú, y además la conoces a Elga. Tú le tendrías que haber dicho a Elga, no lo hagas. Que pase lo que pase, no lo hagas. Se equivocó Santiago Sierra. No por lo que expuso. Se equivocó porque él tendría que haberle dicho a Elga, si tú no me defiendes, yo no quiero trabajar contigo, porque tú eres mi representante. Tú se supone que me tienes que defender a mí. Y no lo hizo. Al contrario, se puso contento porque vendió la obra por 80 y pico de mil euros. Y el que más se equivocó fue la prensa. Porque la prensa puso 20 cámaras de televisión enfrente de una pared vacía, escribía de lo que no estaba en la feria en vez de escribir de lo que había en la feria. Y eso me parece una equivocación tremenda. Y se perdió mucho tiempo, muchas hojas de periódico, muchos minutos de televisión hablando de lo que no había y no de lo que había,
que era una oportunidad extraordinaria de hablar sobre lo lindo que estaba Arco, las galerías que habían traído obras fantásticas, la sección del futuro, la sección de los jóvenes, etc. Así que la prensa se equivocó también. El único que no se equivocó en esto fue el público, que el público fue y era como que no había pasado nada y siguió adelante y miró lo que tenía que mirar, compró lo que tenía que comprar, y no sé si hubo récord o no de visitantes, pero estaba siempre lleno cada vez que yo fui, así que esa es mi opinión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Claro, para mí es todo muy subjetivo y una tormenta emocional ahí tremenda. Yo, si queréis, os hago un cronograma de cómo pasaron las cosas, ¿no? Y el martes por la tarde, que todavía no se había inaugurado la feria, había una serie de periodistas enfrente de la obra de Santiago Sierra. Santiago, que es un artista con el que yo he trabajado muchísimos años y al que conozco perfectamente, y me dice, ¿te das cuenta que aquí hay dos del Procés etiquetados como presos políticos? Digo, pues no me había dado cuenta, la verdad. O sea, había también gente de ETA, que yo como vasco me afectaba casi más, pero digo, no me había visto del Procés, digo, pero bueno, y les dije, ya habéis encontrado vuestra obra polémica de todos los años, porque todos los años la prensa buscaba una obra polémica. Tío, le estáis haciendo el juego a Santiago Sierra, parece que no les conocéis. Pero ¿tú no crees que esto va a tener consecuencias? Y yo, cándido de mí, dije, ¿pero qué consecuencias va a tener? Pero para nada. Bueno, pues la obra escandalosa de todos los años, y ahí se quedó la cosa. Y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, me empiezan a llamar todos mis superiores para decir que cómo podemos hacer para quitar esa obra. Y yo lo primero que dije es, esa obra no hay que quitarla. Esa obra está ahí, es el stand de Helga, y Helga es la que tiene que decidir, la ha puesto ahí, y nunca se ha pedido que se quite una obra. Y me dicen, bueno, ¿te importa que hablamos con Helga? Y yo, bueno, eso no os lo puedo evitar, pero yo le llamé a Helga y le dije, Helga, te van a llamar Tifema, no quites la obra. Entre todos les convencemos de que no la quites. Y Helga, en un rapto de debilidad, si quieres, pues la quitó. Entonces de repente dice, no, que Helga ha dicho que se puede quitar. Digo, pero ¿cómo se va a quitar? Pues es que no hay que quitarla, es que esto, no, o sea, no tenemos ni que tocar, decir que no hemos encontrado al transportista, decir lo que sea, pero no hagamos, claro, es verdad, prefiero pecar de inútil que de censor. Digo, decir que hoy no encontramos, es que era a las 9, a las 10 entrabais los coleccionistas. La obra se retira y empieza todo esta tormenta mediática en el cual IFEMA dice, bueno, pues es un acuerdo entre Helga y el presidente de IFEMA y tal. Yo estoy de acuerdo contigo en que o sea, los artistas tienen el derecho a decir lo que sea, y que si eso es un delito, que venga un juez y diga, oiga, esta obra es un delito y la tienen ustedes que quitar aquí, pero nosotros no tenemos por qué quitar nada. Aparte de que cada stand está pagado por el galerista, o sea, que es como su casa, y ahí puede poner lo que quiera dentro de que haya pasado el filtro del comité organizador, que ese es el único filtro cualitativo que tenemos, que es un filtro de calidad, no de contenido, ¿sabes? Si eso habla de sexualidad, habla de política, de religión y tal, pues eso es la obra del artista. Y si constituye un delito, no somos nosotros los que tenemos que venir, sino tiene que ser un juez o lo que sea. Entonces estoy de acuerdo en toda tu valoración. A mí me hubiera encantado que eso no pasara. Pienso que efectivamente todos le hicimos el juego a Santiago Sierra, que estaba encantado con todo lo que había pasado, y así lo ha dicho luego la prensa, y que ha sido el que más desfavorecido ha sido IFEMA, que en 37 años es la primera vez que se permite retirar una obra de un stand. Entonces yo creo que ha sido un error garrafal. Afortunadamente había una rectificación y esto no va a volver a pasar, pero sí que es verdad que yo creo que era todo un error tremendo. Pero sí que es verdad que quizá yo tenía que haber insistido más a Helga, decir, oye, pero es que no la quites, o a mis jefes decir que es que no la quites, ¿sabes? Bueno, ya se lo dije en todos los tonos, y así luego me permití luego poder decir solo a la prensa lo que opinaba de esa decisión. Pero vamos, que lo que más me entristece de todo esto no es que mira, Santiago Sierra, esa es su obra polémica, pues mira, pues por lo menos a alguien le ha salido bien la jugada, pero es que con estas obras polémicas, y que cada año ha habido una, hemos tenido un Franco en una nevera, el vaso medio lleno, medio vacío de Wilfredo, un rabino que estaba encima de un islamista y no sé qué, también ¿sabes?, de otro artista así muy, muy visual. Esas obras lo que hacen es ensombrecen la obra de los otros artistas, ¿no? Y es muy triste que la gente y los medios y todo el mundo venga a ver la obra polémica y no venga con los ojos un poco abiertos y la mente abierta a descubrir cosas que pasan por la feria. Entonces, bueno, yo siempre he estado en contra de esas
obras sensacionalistas y de ese poder mediático de una obra, y siempre intento desviarlo hacia otras, o repartirlo un poco, pero bueno, ha sido imposible, ya este año ya ni te cuento, claro. ¿Y cuál fue, o qué piensas que fue la reacción internacional? ¿Cómo ve la gente a España después de lo que pasó? La gente que se ha enterado de lo que ha pasado. Bueno, yo creo que las galerías que se han enterado y que estaban aquí creen que ha sido un acto aislado de un gestor más vinculado a la política que a la feria en sí, y que pide retirar eso, retirar una obra, ¿no? Yo creo que eso lo que dice muy poco es de la calma y de la templanza que tiene la sociedad española a la hora de afrontar temas que efectivamente son muy duros, ¿no? O sea, los temas del terrorismo, el tema ahora de la situación en Cataluña y tal, son temas que crispan mucho a la sociedad, y que no tenemos la calma suficiente para decir, oye, mira, de momento el que un artista ponga ahí eso no es un delito, y si lo es, no nos corresponde a nosotros hacerlo. Entonces, eso denota, pues eso, el tema de un rapero o el tema de judicializarlo todo. Pues es que tendremos que opinar, ¿no?, con nuestras diferencias enormes, ¿sabes?, en temas políticos y tal y cual, y luego llegar a una solución, y si esa solución no llega, pues ya llegar a lo judicial, pero intentar politizarlo todo o intentar ponerse tan nervioso con cosas que al fin y al cabo es una disparidad de opiniones tremenda, ¿no?, y que puede llevar a consecuencias horribles para España, pues yo creo que no es la solución. Bueno, confiemos en tener un poco más de calma, un poco más de templanza, pero en todos los aspectos, no solo en el arte, sino en todo. Bueno, yo creo que llegó un momento de que vamos a pedir a la gente que está acá con nosotros si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien? Sí, bueno, Carlos, muchas gracias por pasar este rato con nosotros, y a ti, Dani, también muchísimas gracias por venir y por traer a Carlos. Yo la pregunta que quería hacer, hilando con la introducción que ha hecho el profesor, ¿no? ¿Un gestor cultural es un artista frustrado y por lo tanto se dedica a la gestión? ¿Es un amante del arte que le toca gestionar o realmente es un gestor? ¿Es realmente una profesión el gestionar lo que vosotros sois capaces de gestionar? Gracias. No, hablando al principio, hablábamos que los dos hemos estudiado Derecho, con lo cual somos gestores, somos profesionales y nos dedicamos. O sea, artista frustrado para nada. O sea, yo a los 16 años hice un curso de fotografía, ya me di cuenta de lo malo que era y eso me lo quité enseguida de la cabeza y de mi hoja de ruta. Pero vamos, que es que no me duró ni 6 meses el interés por la fotografía. No, yo creo que un gestor cultural es una persona que tiene la capacidad de llevar adelante un proyecto, ¿no?, tanto en lo económico, financiero, político, como en la percepción de ese proyecto. Hay una parte también de comunicación muy importante, ¿no?, de que la gente entienda lo que estás haciendo, que muchas veces pues la obra de los artistas es más hermético, los textos de los comisarios ya ni te cuento a veces lo herméticos que son, con lo cual tienes que hacer que todas esas cosas pues de repente capten el interés del público, y a través de su esencia, no a través de cosas accesorias como puede ser una polémica o cosas. Entonces, yo creo que somos gestores, ¿no? Yo me considero gestor, y tú como presidente de un patronato, pues me imagino también gestor, ¿no?, como alguien que lleva a cabo un proyecto. No sé cómo te consideras tú, vamos, artista, yo no. Yo también soy un artista frustrado, pero no abandoné, sigo haciendo mis cosas. Lo que pasa es que no las muestro, que cada vez que empiezo a hacer algo me doy cuenta de que hay alguien que lo hace mejor. Entonces ahí viene la frustración, paro, pero después empiezo de nuevo porque es como una cosa que necesito hacer. Dani, esto no sabía. No sé, la palabra gestor es una palabra un poco... en mi función de jefe del patronato de la Phillips Collection en Estados Unidos, me sucedió algo que no me había sucedido nunca, que es que siempre tuve en mis empresas, o trabajé para empresas donde la decisión se tomaba o la tomaba yo. En un patronato la decisión no la tomo yo, a pesar de que tengo el título.
un museo tiene un director y la junta directiva elige al director, pero una vez que elige al director, el director está a cargo. Si no te gusta, tienes que despedir al director, pero mientras el director esté ahí, el director va a elegir a los artistas que se van a mostrar en las exposiciones. Y eso es a veces un poco frustrante, sobre todo viniendo de la parte de los negocios. Porque dice, pero ¿por qué no cambiamos esto? Y no, pero tú no te puedes meter, porque sí, eres el director, el jefe del patronato, pero no eres el director. Entonces eso para mí es una adaptación. Con respecto a ser coleccionista que muestra la obra de los artistas que colecciona, ahí es un poco una gestoría también, porque eliges a un artista que después yo siento la obligación, no es la obligación, pero me gusta mostrárselo a la gente qué es lo que he elegido y que forma un contexto con otras cosas. Entonces, ahí es un poco más, es una gestoría pero con una pasión, que es la pasión de coleccionar. Y como le estaba diciendo antes a Carlos, estoy haciendo ahora una serie de entrevistas a coleccionistas o mecenas y cuanto más hago entrevistas, más me doy cuenta que los coleccionistas somos todos diferentes. No hay un solo tipo de coleccionista. Cada uno tiene una manera de coleccionar. Hay coleccionistas que coleccionan nombres. Hay coleccionistas que coleccionan, y no sé si se los puede llamar coleccionistas, o compradores, digamos. Compran arte porque piensan de que es una buena inversión. Hay otros que compran arte porque tienen que decorar la casa. Hay otros que compran arte porque es algo que ven una obra que les gusta y les llama el corazón y le dice, esto lo tengo que tener. Y otros que compran con más inteligencia o con más dedicación al estudio de lo que están comprando porque quieren hacer una colección que quizá la van a dejar en el futuro a un museo y entonces tiene que tener todo tiene que hacer sentido, digamos, toda la colección, como las colecciones que han sido donadas recientemente al Reino Sofía o al MoMA. Entonces, hay diferentes clases de coleccionistas, como hay gente que colecciona diferentes cosas. Creo que el otro día leí una entrevista de Manolo Borja del museo y me pareció una cosa interesante que dijo que ahora él colecciona coleccionistas. Y lo dijo porque está buscando gente para que estén en el patronato y que lo ayuden en el museo. Y eso me pareció muy interesante, porque esos coleccionistas no son iguales, son también todos diferentes. Todo eso, no sé si te respondo a tu pregunta, pero... ¿Alguien más? Pues entonces, hay una pregunta. Quería preguntarte, ¿cuál es como coleccionista, cómo es tu relación diaria, digamos, con tu colección? ¿Cuál es el grado de implicación personal que te supone tener una colección y convivir con ella, supongo, en parte? Bueno, o sea, eso lo que... me interesa ese tema de la convivencia, ¿no? Exacto. De si varía o cambia a veces o... En fin. Bueno, justamente, yo soy el tipo de coleccionista, junto con mi mujer, que lo venimos haciendo hace muchos años, juntos, que nos gusta vivir con la obra que compramos. Y bueno, entonces vivimos rodeados de arte todo el tiempo, aquí en Madrid y en Washington. Cuando compro una obra nueva, significa a veces de que hay que cambiar las obras que están al lado de donde yo la pienso colgar, porque tiene que tener un poco de sentido cuando tú cuelgas, es como colgar en una galería. Entonces te conviertes un poco en un comisario también de tu propia colección. Pero nos gusta vivir con la obra y es por eso que hay cierto tipo de obras que, aunque sabemos que son buenas obras, de buenos artistas, bien hechas, no nos sentimos a gusto de comprarlas para poder vivir con ellas. Voy y las veo en un museo, voy y las veo en una galería y las aprecio, pero en mi casa no vas a encontrar nada con violencia o con sexo demasiadamente abierto o con sangre o inclusive nada muy político tampoco, porque no es una cosa que uno está... No sé, nosotros no queremos vivir con eso, queremos vivir con algo que siempre sea alegre. Y tenemos hijos y nietos que viven con la colección también desde muy pequeños todos y a veces vienen y tengo una anécdota que voy a contar
de cuando nos mudamos a esta casa que vivimos ahora en Washington, que nos mudamos hace más o menos 12 años, y la casa estaba con algunas obras ya colgadas, con otras todavía empaquetadas y en cajas y cosas en el suelo, etc. Y mi nieto David, que en aquella época tenía 5 años, trae de la mano a mi otro nieto Max, que tenía 3 años. Y yo los escucho que David le dice a Max: no toques nada porque puede ser arte. Y eso te muestra que este chico que creció, porque venía a mi casa muy seguido, creció rodeado de arte, y arte donde nosotros que nos gusta compartir. Espero que haya contestado tu pregunta. ¿Algo más? Entonces damos por terminada la sesión. Muy buen final, no toques nada que puede ser arte. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros.